nos va a mostrar un poquito acerca de la fisiopatología de la coagulación de manera muy general. Y digamos que esta es la etapa primaria de la coagulación, en donde fundamentalmente vamos a presentar un daño endotelial. Es lo que va a suceder primero, y van a haber dos cosas en el daño endotelial. La colaboración importante de las plaquetas al contacto con el daño del endotelio del vaso sanguíneo, inmediatamente van a hacer un tapón plaquetario, el que se conoce como tapón blanco, ¿sí? Y eso, además de la vasoconstricción del vaso sanguíneo provocado por el mismo proceso de lesión del endotelio, es la primera parte de la hemostasia. El tapón de plaquetario. Eso va a tener otras cuestiones que vamos a ver el próximo martes. Bueno, eso va a provocar un coágulo muy tenue, muy leve, pero inmediatamente va a iniciar un proceso que es ya la hemostasia secundaria, en donde fundamentalmente van a actuar los factores de la coagulación, o sea, diversas proteínas que finalmente su actividad va a llevar como fin la formación de fibrina, o sea, como una especie de manto para hacer que ese coágulo sea más fuerte y finalmente el tapón final de la coagulación. Entonces, como vemos, tenemos dos etapas de la coagulación, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Si alguien pudiera preguntar así vagamente cuál es el de los principales componentes de la hemostasia primaria, aquí vemos claramente que va a ser el endotelio, la lesión endotelial, fundamentalmente las plaquetas, porque va a ser un tapón plaquetario, y otros mecanismos como la misma vasoconstricción. Y en la hemostasia secundaria, que viene después de esta, para lograr hacer ese tapón de calidad, van a ser los factores de la coagulación. Entonces, aquí ya nos imaginamos, con esta simple diapositiva, que si nosotros tenemos un defecto aquí en los factores de la coagulación, obviamente va a haber un defecto en la hemostasia secundaria y vamos a tener coágulos que no van a ser fuertes, ¿sí? Que no van a ser coágulos, por decir, vamos a decirlo así, no debe de ser, maduros, ¿no? Intensos. Y eso va a provocar finalmente un sangrado en el paciente. ¿Qué pasa en la hemofilia? Aquí vemos en todo este show que la hemofilia va a actuar directamente, los que tienen la hemofilia clásica, que son casi el 80% de los pacientes, la deficiencia de un factor de la coagulación, que es el factor 8. Este factor 8 es un factor súper importante para, vean, factor 8 activado, para actuar aquí en un complejo que se llama complejo SHAVA, que es la unión de otros dos factores de la coagulación, el factor 10 activado y el factor 5 activado. Este complejo SHAVA va a ser súper importante porque este complejo, su unión y su activación por el factor 8, como estamos viendo aquí, va
hacer que el factor 2, que también se llama protrombina, cambie a trombina, y la trombina es el factor más importante, el 2, el factor de la trombina para generar la activación de la fibrina. ¿Ok? Entonces, si nosotros no tenemos el factor 8 por esta enfermedad, pues no va a poder activar a esta vía, a la vía del complejo SHAVA, o sea, no va a activar al factor 10 ni al factor 5. Y este complejo SHAVA, que también se conoce como vía común, ¿sí? Ya no va a poder pues actuar sobre el factor 2 para activarlo, y por lo tanto no se va a formar la fibrina, así de simple, y no va a poder formar el coágulo. Probablemente por otras vías, por ejemplo, aquí vemos otra vía, se puede activar, pero la vía más potente para activar a la fibrina es esta, la que depende del factor 8, y también se conoce como vía intrínseca. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero aquí estamos avanzando también con esto. Ok, ese es el problema, o es la fisiopatología de la hemofilia. En el caso de la hemofilia este, eh, B, el defecto fundamental es del factor 9, y el factor 9 también va a ser un factor que puede activar directamente al complejo SHAVA, o es un factor que va también a activar al factor 8, y finalmente el factor 8 activar al complejo SHAVA. Entonces nos damos cuenta que el factor 8 realmente es súper importante, ¿sí? Aquí para poder proseguir con nuestra cascada de la coagulación. La hemofilia B también se llama enfermedad de Christmas, ¿sí? Ahora, solamente es un 20% de los casos de las hemofilias. La gran mayoría de las hemofilias son las famosas hemofilias clásicas o hemofilia A. Si tienen una pregunta, también la pueden hacer. Doctor, perdón, entonces tanto la hemofilia de tipo A, que hay un defecto en el factor 8, tanto como la hemofilia B, que tiene un defecto en el factor 9, ambos se van a unir o se van a llegar a lo que es el factor SHAVA, ¿no? En donde hay un problema y no sucede lo que es la fibrinolisis, ¿no? No. Ambos factores, como tú dices al principio, el factor 9 y el factor 8 son importantes para la activación de la vía común. Si yo les pregunto qué factores son los más importantes de la vía común, aquí está, el factor 10 y el factor 5. En sus formas activadas, por eso se llama SHAVA. SHAVA. Esta es la vía común. ¿Y qué va a hacer esta vía común? Activar al factor 2. ¿Para qué? Para formar la fibrina, para activar a la fibrina. Y la fibrina es lo que provoca la estabilización del coágulo. La fibrinolisis es ya la degradación del coágulo, ¿eh? No se confundan. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok, entonces, si nosotros no tenemos factor 9 o factor 8, vamos a tener una deficiencia en activación de la vía común, que es el complejo SHAVA. Y por lo tanto, pues ya no se va a dar lo que sigue, finalmente, que es la estabilización del coágulo por medio de la fibrina. Ya no se va a dar. Se puede dar, miren aquí en azul, por otra vía, que es la vía del factor 7 activado, que es también llamado el factor tisular. Normalmente en nuestro cuerpo, aún teniendo hemofilia, podemos tener factor 7. Y el factor 7 activado, que está estimulado por un daño tisular, puede activar al complejo SHAVA y formar algo de fibrina, pero el coágulo va a ser
muy débil, porque las cantidades son muy pocas, pero hay un medicamento que es factor 7 que podemos utilizar para llenar al paciente de factor 7 y poder estabilizar este coágulo. Bueno, ese es un ejemplo que les estoy dando, ¿sí? Afortunadamente, para los pacientes que tienen estas enfermedades, tenemos factor 9 y tenemos factor 8 y se los podemos dar de manera sintética al paciente y proseguir con la famosa cascada de la coagulación. Esto que están viendo es la famosa cascada de la coagulación. Bien, bueno, como ustedes ya saben, estas enfermedades de hemofilia A y hemofilia B es una deficiencia de factor 8 y factor 9, como dice aquí, son enfermedades heredadas con un patrón recesivo ligado a X. Y al decir ligado a X, quiere decir que uno de los, de los, este, de los, o sea, ligado a los cromosomas sexuales, evidentemente. Entonces, ¿qué va a pasar? Como ven acá, generalmente, si un varón tiene el gen X lesionado o afectado por este problema hereditario, el paciente varón es el que va a tener la enfermedad porque está ligado a X. El Y no tiene ningún problema. Ahora la mujer, como tiene dos cromosomas X, generalmente uno va a ser el del problema y otro va a ser normal. Esto va a hacer que generalmente la mujer solo sea portadora de la enfermedad, mas no la pueda expresar porque tiene dos genes X y uno es sano. ¿Qué vamos a hacer? Con esta situación se pueden hacer diversos patrones heredados de la enfermedad. Por ejemplo, si tenemos una madre portadora y si tiene 4 hijos, pues pudiera hacer varias combinaciones. Generalmente, si esta pareja tiene un varón, el varón, en este caso, pues el Y se lo tuvo que haber dado el papá. Y entonces la mamá le pudo haber dado una de sus X, la sana o la enferma, o la portadora, ¿va? Si le entregó el X que tiene la enfermedad, pues evidentemente este va a tener la enfermedad. Si esta mujer si tiene hijas, le puede entregar una X sana y con la otra X del varón, pues va a ser una mujer sana. Pero si le entrega el X enfermo o que lleva la herencia de la enfermedad, la mujer va a ser portadora porque la otra X es dada por el varón y es una X sana. Y también pudieran tener un varón sano porque le pudieran entregar el X sano y el varón le va a entregar el Y que no es el portador de la enfermedad. Y así sucesivamente. De tal manera que es difícil poder soportar una relación de un hombre enfermo, o sea, que tiene la hemofilia, y una mujer que es portadora, porque en esos casos la gran mayoría de su descendencia va a tener enfermos y portadores. Y incluso hay los casos raros como en donde una mujer no necesariamente va a ser portadora, sino puede tener la enfermedad de manera rara. Si el hombre le entregó el X sano y la mujer el X enfermo, pues vamos a tener pues la mujer portadora, e incluso si la mujer está, bueno, ahí depende del porcentaje, pero puede haber hasta una mujer con enfermedad. Pero es muy raro, ¿sí? Es muy raro
que tengamos estos casos. En este caso, si el varón está enfermo, o sea, que tiene el X enfermo y la mujer le entrega el X de que es portadora, podría ser el caso. Pero esta situación no se da porque realmente, ¿cómo explicarles? Hay una especie de situación que se da en estos pacientes que se les dice antes de casarse que no es adecuado desde el punto de vista genético, porque prácticamente toda su descendencia va a tener una enfermedad o va a ser portadora. Entonces es una situación muy difícil de encontrarse en la vida real. Generalmente en la vida real lo que podemos tener es este caso de un varón sano y una mujer que no sabe que es portadora porque no tiene ninguna expresión clínica. Entonces ese es realmente el caso más común. Y el segundo caso es este, donde una mujer normal se casa con un enfermo, con un padre hemofílico, que pues se puede dar, es perfectamente normal, pero en su descendencia van a tener, como ven acá, dos mujeres siendo portadoras. Y estas mujeres al casarse es donde van a tener problemas en la tercera generación. Entonces, este es un ejemplo de lo que es un patrón de herencia ligada, en este caso, al cromosoma X. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Ok. Aquí también vemos cómo es una tabla que me gusta mucho.